Seguimos en cuestión de prioridades. 22 días exactos lleva Donald Trump en la Casa Blanca y rotulador en mano ha firmado cientos de decretos para acabar con la herencia de Biden y poner al resto del mundo a su servicio. Deportaciones, conflicto de Gaza y ahora los aranceles a la Unión Europea y China, porque dice que está harto del déficit comercial. Se queja de que ve más automóviles BMW y Mercedes en sus calles, pero los europeos no compramos coches y productos agrícolas estadounidenses. Bueno, y vamos a charlar con uno de los diplomáticos españoles que mejor conoce la Unión por dentro. Él ha sido embajador de España ante la Unión Europea, tanto con Mariano Rajoy como con Pedro Sánchez, y embajador de España en Rumanía, Moldavia y Alemania. Actualmente dirige el área de asuntos públicos para Europa en Llorente y Cuenca, y es muy oportuno, desde luego, que esté con nosotros un día como hoy. Juan Pablo Verdoy, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, hoy Trump, como decíamos, ha anunciado aranceles del 25% a todas las importaciones de aluminio y acero. También publicaba el diario ABC aranceles a las renovables españolas del 29%. Francia inmediatamente ha exigido a la Comisión Europea represalias inmediatas y que imponga tarifas a los productos estadounidenses. La Unión asegura que responderá, porque considera que es algo ilegal. Lo dice, digamos, en un tono más bien bajo. Yo no sé si la Unión Europea, usted que lo conoce bien, está preparada para hacer frente a Trump. Yo creo que sí. Yo creo que la Unión Europea está preparada en el sentido de que ya hemos tenido Trump 1, ¿no? Yo viví en Bruselas como embajador de España la primera época de Trump, ¿no? Y ahí hubo al principio un atropello, una aceleración de acontecimientos y luego empezaron los especialistas, los técnicos y los políticos responsables a sentarse y a hablar. Yo espero que tengamos una zona de aterrizaje y que seamos capaces de encontrar un acuerdo en los diferentes ámbitos. Está claro que Donald Trump no ve a la Unión Europea como un aliado. ¿Tenemos que convencerle de que está en un error o tenemos que ir al contraataque inmediato, aunque sea en esa zona de aterrizaje que usted dice? Bueno, Trump tiene dos objetivos con la política arancelaria. Por un lado, quiere resolver algunas cuestiones concretas. En primer lugar, la crisis del fentanilo en Estados Unidos, la crisis migratoria con México, y ahí utiliza la política arancelaria para presionar a los países que son origen, según él, de esas crisis, para ayudarle a resolverla. Y luego tiene el déficit comercial americano, que como todos sabemos es muy grande. Hay que decir que el déficit comercial americano con la Unión Europea en más del 50% procede de Alemania, que es el gran país exportador de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí tenemos que empezar a encontrar caso a caso dónde podemos encontrarnos y qué podemos hacer. Y yo creo que la Unión Europea tiene los instrumentos para hacerlo. ¿Hay liderazgos en la Unión Europea fuertes y consistentes como para hacer frente a todos estos retos? Ursula von der Leyen y los miembros del Consejo lo son, si comparamos a lo mejor con Angela Merkel, por ejemplo, o cada país al final va a mirar por sus propios intereses. No, ahí usted ha acertado en un punto fundamental. La presidenta de la Comisión, que es una persona que ha demostrado su competencia en esta legislatura que ha acabado, ahora no cuenta con un consejo potente como tenía ella antes y su predecesor antes, ¿no? Los miembros del consejo están o en procesos electorales o están débiles o tienen algunas coaliciones muy frágiles. Y eso para ella va a ser un problema. Yo creo que aquí el problema va a ser más el consejo que la Comisión. En Castilla y León, desde luego, hay mucha preocupación en el sector agrario, con los aranceles, el sector del vino, imagínese, el agroindustrial. ¿Usted hasta dónde cree que va a llegar Donald Trump con estos impuestos? Bueno, yo creo que si yo fuera a Castilla y León me preocuparía sobre todo el sector automovilístico. También. ¿No? Porque ahí hay un problema estructural que tiene mucho que ver ahora, por ejemplo, con los aranceles del aluminio, con las cuestiones industriales, con la cadena de valor, porque no olvidemos que muchas de las exportaciones que hace Alemania a Estados Unidos son también indirectamente exportaciones españolas, ¿no? Entonces, para mí el núcleo central desde el punto de vista de volumen es más el sector industrial que el agroalimentario, aunque el sector agroalimentario está más expuesto desde un punto de vista de que no tiene unas capas que puedan protegerle, ¿no? Señor García Verdoy, quiero que escuchemos lo que ha dicho esta mañana el portavoz de Vox sobre los aranceles americanos y sobre también el papel de la Unión Europea, y ahora lo valoramos. Vamos a escucharle. Tenemos tasas de basuras, que es el nuevo IBI, un basurazo tremenda. ¿Por qué? ¿Nos lo ha metido Trump? No, nos lo ha metido Bruselas. Nuestros pescadores tienen más problemas para faenar. ¿Por qué? ¿Por culpa de Trump? Ay, no, espera un momento, es por culpa de Bruselas. El campo español está desprotegido frente a la competencia desleal que es la que practica Marruecos.
¿Por qué? ¿Por culpa de Trump? No, por culpa de Bruselas. Es decir, vamos a preocuparnos de los aranceles de aquí. Los problemas de los aranceles están más en Europa que en Trump. ¿Qué le parece que haya partidos como Vox que apuesten y apoyen las políticas del presidente americano? A mí me parece un poco extraño, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué es Bruselas? Bruselas somos todos, ¿no? Bruselas es un consejo donde se votan las medidas que se adoptan, es una comisión que se elige a partir de la elección a un Parlamento Europeo que eligen los ciudadanos, y luego, sobre todo, y eso es lo que más me irrita de este lenguaje, es un mercado interior. ¿De qué vamos a tener un mercado interior de exportación europeo abierto sin aranceles, sin controles a la exportación, sin medidas fitosanitarias, con libre acceso, si no fuera por Europa, si no fuera por esa Bruselas a la que le achacamos todos los males? ¿Dónde iban a exportar los agricultores de Castilla y León, de España en general, si no tuviéramos un mercado abierto como tenemos en Europa? Gracias al mercado único. Bueno, me parece que hay que ser serio en esta conversación. Y yo creo que las opiniones políticas son todas muy respetables, pero lo que no podemos es faltar a la realidad de lo que ha ocurrido en la Unión Europea, en la construcción europea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos construido un mercado único que a países como España les ha beneficiado enormemente. Estamos viendo a Elon Musk usar la motosierra ya para acabar con ese gasto público superfluo en las Fuerzas Armadas, en el Pentágono, en miles de ámbitos. ¿La Unión Europea y los integrantes también deberían tirar también de esa motosierra? En el sentido de que la motosierra se aplicara a los funcionarios europeos, yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado, porque la burocracia europea, aunque es muy importante y muy influyente, lo que no es muy numerosa. Son relativamente pocos funcionarios para el tamaño de la gestión de lo que manejan, bien pagados porque son muy capaces y es una función pública de alto nivel, ¿no? Yo creo que es verdad que la función pública necesita una reflexión, pero necesita una reflexión sobre qué es lo que debe hacer la función pública en el siglo XXI, cómo debe trabajar, los medios digitales, la capacidad de influencia a través de los canales modernos que tenemos y de las capacidades que tenemos gracias a la nueva tecnología. Pero hablar de motosierras en el caso de la burocracia europea hay que ver caso a caso. Hay funciones públicas en Europa muy eficientes. Yo, cuando fui embajador, 5 años en Bruselas, te dabas cuenta de aquellas funciones públicas que funcionaban muy bien, que preparaban muy bien los dosieres, que defendían muy bien los intereses de sus ciudadanos, y otras que quizá no eran tan eficientes. A eso hay que atacar, y probablemente la Unión Europea en su conjunto debería analizar la calidad de las funciones públicas nacionales. Estamos a una semana de las elecciones en Alemania. Usted ha sido embajador, conoce perfectamente el país. El Partido Socialdemócrata en todas las encuestas está cayendo estrepitosamente. El único freno a la ultraderecha es precisamente la derecha tradicional. Y yo le pregunto, usted que conoce bien a la sociedad alemana, ¿cómo puede ser que Alternativa por Alemania esté en ese segundo puesto en un país como Alemania? Bueno, porque han pasado muchas cosas. Alternativa por Alemania pertenece a ese grupo o a ese movimiento general de ciudadanos que creen que los partidos tradicionales no les defienden apropiadamente, ¿no? Y eso es un grupo muy numeroso que está en Francia, que está en España, que está en Italia, que está en muchos países. Y bueno, es una queja que se canaliza vía un partido como Alternativa. Luego hay elementos diferenciadores, ¿no? En el caso de Alternativa hay un empuje adicional por una sensibilización que ocurrió sobre todo a partir de 2015 por la ola migratoria en Alemania, que fue muy importante a partir del verano de 2015, y luego el caso de la crisis en Rusia, de la invasión de Ucrania, que también ha hecho a muchos adoptar una postura prorrusa en Alemania que se ve reflejada políticamente en Alternativa para Alemania. Usted estuvo en el Consejo Europeo que aprobó los fondos europeos en 2020. ¿Cómo se están gestionando desde las diferentes administraciones, gobierno central, autonomías, ayuntamientos? Yo estuve en el Consejo Europeo que se aprobó, el Consejo Europeo más largo de la historia. Estuvimos 5 días prácticamente sin dormir y fue un Consejo Europeo histórico desde el punto de vista del salto que dio la Unión Europea, que por primera vez se endeudaba para invertir, cosa que no había hecho nunca, un momento que
en aquel entonces llamábamos hamiltoniano de la integración europea, y luego he visto el desarrollo. Tuvimos que negociar los reglamentos, los instrumentos legales posteriores con mucho esfuerzo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que tenemos que hacer un balance equilibrado y hay que ver de qué manera se han podido gastar. Yo creo que el escenario, nosotros hacemos en JIC un análisis, ahora de hecho publicaremos dentro de unos días el último análisis, y yo creo que ha mejorado la ejecución de los fondos, y hay cuestiones que también tienen mucho que ver con la dificultad de gestionar tanto dinero en tan poco tiempo, ¿no? Los plazos, ¿no? Muchas veces también son demasiado cortos Son para muy cortos, ayuntamientos pequeños incluso. Sí. ¿Qué le parece el papel de Teresa Rivera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea? Bueno, todavía no me parece Lleva nada. pocos meses, es verdad, pero bueno. No me parece nada porque todavía no ha hecho más que empezar, ¿no? Yo espero que esa cartera, que es una cartera compleja, es una cartera en la que sobre todo va a tener que lidiar con la política de competencia, una cuestión enormemente compleja, quizá no merece la pena prolongarse mucho sobre ella, pero que básicamente tiene que ver con la idea de que si tenemos una política de competencia demasiado activa, demasiado pensando en el consumidor final, lo que no tenemos es empresas fuertes que puedan competir en el mercado global. Y hay que buscar un equilibrio nuevo, un equilibrio distinto, que nos permita abordar la política de competencia como una política de una Europa que necesita estar en el mercado global. Necesita sus telecomunicaciones, sus bancos, sus empresas industriales. Todas ellas necesitan tener un poquito más de margen para poder crecer y para poder tener la dimensión suficiente, de forma que China o Estados Unidos no sean las únicas que presten los grandes servicios que la sociedad demanda, ¿no? Yo, García Berto, yo estoy aquí rodeado de tres fabulosos periodistas que le van a hacer también preguntas muy inteligentes. Carmelo Encinas. Lo vamos a intentar, por lo menos, don Juan Pablo. Buenas noches. Hablamos de aranceles, que es verdad que es lo más inmediato, porque esto dice que es de hoy para mañana, ¿no? Pero luego está el tema de la defensa. Y Trump ha llegado a amenazar a Europa o a los países europeos con no protegerles de cualquier ataque si no gastan en defensa lo que él dice. Hablaba antes de un 3%, ahora habla de un 5%. En nuestro caso es cuadruplicar el gasto de defensa. ¿Qué tiene que hacer en esta nueva situación, en este nuevo mandato norteamericano, Europa con la defensa? Hay que dejar de confiar en el amigo americano que actuaba como el primo de Zumosol. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que tenemos que defendernos por nuestros propios medios. Yo creo que esa es una señal de madurez que tenemos que alcanzar. Europa es una construcción absolutamente histórica y yo creo que extraordinaria desde cualquier punto de vista, pero que ha tenido un padrino, que ha sido Estados Unidos, que ha sido el que ha permitido en los años 50, con las reglas de comercio, con el desarrollo del mercado interior, la construcción europea. Pero Estados Unidos hasta entonces se ha venido, y después de la caída del muro de Berlín, responsabilizando de la seguridad del continente. Eso se ha acabado. Y tenemos que pensar que tenemos que ser adultos y que tenemos que pagar nuestra defensa, ¿no? Y esta es una cuestión que se puede discutir de una forma o de otra, pero al ciudadano europeo hay que preguntarle, mire usted, ¿quiere usted pagar como si fuera una política pública más por garantizar la protección de su modelo social, de su modelo democrático, de sus libertades, de su Estado de Derecho? ¿Quiere usted pagar para protegerlo o quiere usted simplemente abandonarlo? Y ese es el debate. El debate no es el qué, probablemente es el cómo. Pero lo que no cabe duda es que esto es como una llamada de atención a la que tenemos que responder inmediatamente. Es verdad que, de alguna manera, la seguridad en Europa estaba externalizada, sí. La tenía, digamos, externalizada a Estados Unidos. También es verdad que Europa gastaba menos en defensa, pero había un toma y daca. En Europa, si mal no recuerdo, hay casi 300 bases o emplazamientos norteamericanos, sí. Algunos estratégicos como la nuestra, de Rota. Era, digamos, la parte que poníamos nosotros. Todo eso puede llegar a cambiar en el marco de la OTAN
si gastamos más en defensa y hacemos una defensa propia, como es lo que acaba de propugnar? Bueno, yo creo que indudablemente lo que hay es una evolución en la que los Estados Unidos, ya no con Trump, mucho antes, están pensando mucho más en el Pacífico, porque la gran amenaza ya no es Rusia, es China, y entonces el foco de seguridad para Estados Unidos es otro. Y a partir de ahí, nuestras bases son menos relevantes, nuestra contribución geográfica es menos relevante y tenemos que pensar que nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros mismos. Esto es un hecho geoestratégico que lleva ocurriendo desde hace muchos años, prácticamente con el ascenso de China a la gran potencia alternativa mundial, ¿no? Hugo Pereira. Bueno, buenas noches, antes de nada. Decía este fin de semana, ¿no?, en la cumbre de Patriots, Kevin Roberts, que es uno de los ideólogos más importantes de Donald Trump, ¿no?, decía, abro comillas, apoyamos a cualquiera que esté dispuesto a poner patas arriba a la Unión Europea, cierro comillas. Esto decía uno de los principales ideólogos de Donald Trump. Claro, digamos, tildamos esta guerra de guerra comercial en tantos casos, ¿no?, pero ¿hasta qué punto no es tan comercial como sí política? Claro, porque lo comentabais un poco antes, ¿no? Uno de los objetivos también de Donald Trump es efectivamente dividir el bloque de la Unión Europea, ¿no? Y para ese objetivo ya se está hablando, se está viendo, ¿no?, que una de lo que van a explotar es negociaciones bilaterales, ¿no?, con los países que conforman la Unión Europea y no con la Unión Europea como bloque, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar a surtir efecto esa estrategia? Es una pregunta. Y segundo, vemos que Donald Trump ya no entiende de países aliados y de países enemigos, ¿no? Desde su óptica nacionalista, proteccionista a nivel económico, pues ve a todos los países, incluso hasta los que conforman la Unión Europea, también como incluso adversarios a nivel económico, ¿no? ¿Hasta qué punto, por tanto, está cambiando la lógica de la diplomacia? Es decir, que el principal partido, el principal país, digo, del mundo, a nivel de soft power, incluso a nivel de influencia, a nivel económico también, aunque está por ahí también China, ¿no?, pero ¿hasta qué punto está cambiando, por tanto, ese statu quo diplomático, esa diplomacia, ¿no?, que había en ciernes hasta ahora Donald Trump? Bueno, Ha cambiado radicalmente, ¿no? Lo primero de todo es que hay por lo menos, el multilateralismo está, yo no quiero matarlo, pero está dormido, vamos a ponerlo así. Y los problemas se resuelven bilateralmente, eso es lo primero. En segundo lugar, es verdad que Estados Unidos ya no comparte todos los valores que tenemos los europeos, están en otra narrativa. En tercer lugar, lo de dividir ha sido una tradición en la política americana con Europa. El famoso ¿cuál es el teléfono de Europa?, de Henry Kissinger, es verdad, porque tenían unas razones. Berlín intervenía, París intervenía, Londres en su momento intervenía y la Unión Europea, representada por Bruselas, estaba diluida. Pero esto ya no es una cuestión de ellos, es una cuestión de nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué queremos ser de mayores? Entonces, esto es el momento en el que tú te haces adulto, ¿no? Te haces adulto, decides lo que quieres ser de mayor y decides que quieres ir juntos, porque si vas separado no eres nadie. Si vas separado eres irrelevante. Si vas separado no tienes capacidad de influencia, no tienes capacidad ni siquiera de defensa de tus propios intereses. La política comercial es una política común, pero da igual, aunque no fuera política común. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros frente al gigante americano o al gigante chino individualmente? Simplemente agradar, simplemente buscar lo menos malo dentro de las políticas que nos propongan, pero no negociar. No hay ningún Estado de la Unión Europea, ninguno, ni Alemania, que pueda negociar de forma efectiva, ¿no? A partir de ahí ya las consecuencias que las saque cada uno. Lo que me preocupa del nacionalismo europeo es que no sea consciente de la dimensión. Aquí, y perdón que me prolongue un poco esto, pero me parece un mensaje central. Si uno defiende el interés de Hungría, o el interés de Polonia, o el interés de España, individualmente, me parece muy legítimo, pero se tiene que dar cuenta que si lo hace individualmente no tiene capacidad de defenderlo realmente. Puede tener un discurso más o menos articulado de cara a la clientela nacional, pero lo que no va a ser es efectivo de cara a los resultados. Maite. ¿Qué tal? Buenas noches, señor García Verdoy. Un poco en la línea de lo que le preguntaba antes Hugo, yo creo que una manera de responder a las arremetidas de Donald Trump es que las opiniones públicas europeas crean en el proyecto europeo. España siempre ha presumido, ¿no?, de ser uno de los países, quizá porque entramos más tarde, porque lo deseábamos fervientemente,
que más ha valorado siempre su opinión pública, su electorado, el proyecto europeo, el estar todos unidos. Hemos creído siempre que es un paraguas que nos viene bien en todos los sentidos, económica, social, políticamente. Pero ahora es verdad que si analizas el último CIS, habla ya de que hay un 40% de españoles que, en fin, que ponen en cuestión que la Unión Europea les esté solucionando sus problemas. E incluso en las elecciones europeas, aquí en España, bajó en las pasadas un 11% la participación. Es decir, yo no sé si debemos estar preocupados de que ese euroescepticismo que nos sonaba a países del centro de Europa, que nada tenía que ver con los del sur, con los últimos que habíamos entrado, Grecia, Portugal, España, es un virus que también empieza a afectar a la población española. Quizá por eso haya cundido ese mensaje que muchos partidos de ultraderecha ponen sobre la mesa, ¿no? Europa no nos defiende, es la culpable de los problemas de los europeos. Sí, yo creo que es muy lógico y tiene una explicación también de ciclos, de cansancio, de un poco también de que se crea una especie como de sabiduría incontestable, que la gente se opone a ella. No, hay muchos elementos también psicológicos y psicosociales, y todos ellos muy respetables. Y la Unión Europea tiene que hacer un trabajo intenso para... de pedagogía, sobre todo. Para convencer, Ahí hay una cuestión muy delicada, pero que es muy real, que es la confrontación entre la soberanía nacional y la soberanía europea. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la soberanía europea funciona, cuando realmente es la solución al problema, los Estados suelen atribuírsela a ellos. La Unión Europea siempre es como el desecho de tienta, como diría un taurino, ¿no? Al final le dejamos los trabajos sucios, pero lo que sale bien es cosa mía, es cosa nacional. Eso pasa con los fondos europeos, muchas obras que se hacen y que el galón se lo pone el ayuntamiento de turno. Exactamente, el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el gobierno de la nación, el COVID, la vacuna, todo tiene un elemento en el que lo bueno es mío, lo malo es de los demás. Pero bueno, todo eso tiene una dinámica también. En Estados Unidos también ocurre, ¿no? Washington es odiado por muchos estados de la Federación. Lo único que hace falta aquí es consolidar una serie de estructuras de forma que la integración sea imparable, que no haya un elemento suficientemente fuerte para romper los Estados Unidos de Europa, si me permites la comparación. Y ahí el elemento fundamental yo creo que es la capacidad fiscal, es decir, que Europa tenga un presupuesto potente, que tenga capacidad de hacer políticas públicas o de ayudar que las políticas públicas nacionales se desarrollen de forma europea. Pues Pablo García Verdoy, muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante su discurso europeísta, esa unidad de los países integrantes en ese contexto actual internacional, con Estados Unidos al frente. Gracias de nuevo por estar aquí en Castilla y León Televisión. Muchas gracias, me sentí muy a gusto. Gracias. Carmelo.